Bueno, buenas noches a todas por participar en este evento pues de desarrollo de células presupuestarias para el curso de planeación y gestión presupuestal. Hoy estamos a miércoles 7 de abril y yo estimo que alrededor de unos 30 minutos podremos desarrollar y avanzar bastante en lo que es el presupuesto de producción y el presupuesto de compra de materiales. Entonces, voy a irlo desarrollando y de pronto les pregunto a ustedes para que me colaboren con una que otra pregunta para desarrollar el ejercicio, ¿ok? Entonces, por favor, para que estén pendientes. Voy entonces a compartir pantalla. Por favor, me confirman si están observando mi pantalla con el archivo de Excel, el que dice ejercicios para desarrollar durante segundos IPAS. ¿Sí? Pueden activar el micrófono en cualquier momento. Sí, profe. Acá, sí, allá. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a repetir esta primera parte para que quede bien clarito. Es bastante sencillo, es simplemente, pues, practicar, ¿no? Practicar, practicar, practicar. Ustedes me dicen que lo agrande un poquito. Bueno, ahí lo agrandé un poco, espero ya que lo puedan observar con más facilidad, ¿cierto? Y bueno, entonces dice el ejercicio. Este es el ejercicio de la empresa Madermil S.A. El inventario final en la empresa Madermil será un mes, o sea, una tercera parte de las unidades a vender del próximo periodo, ¿cierto? Esta información es valiosa para poder obtener el valor de las unidades a vender del segundo trimestre. ¿Qué más dice el ejercicio? Teniendo en cuenta que cada mes maneja la misma cantidad de unidades, o sea, va a ser la misma cantidad durante cada mes, o sea que cada trimestre tiene una cantidad que es, digamos, estable durante esos 3 meses. Luego dice, la cantidad de unidades a vender de escritorios en el primer trimestre es 1.300. Entonces colocamos aquí, en el primer trimestre, unidades a vender, ¿sí? 1.300. ¿Cierto? ¿Qué más dice? Estos de amarillo son los escritorios y estos naranja son los asientos. Voy a colocarles ahí como para no confundirnos, ¿cierto? Bueno, ¿qué más dice? El inventario inicial, después leemos estos porque pues a medida que lo vayamos desarrollando lo vamos leyendo, ¿cierto? El inventario inicial de escritorios es de 100 unidades, entonces colocamos aquí inventario inicial primer trimestre 100, ¿cierto? Entonces tenemos dos valores conocidos y tenemos dos incógnitas. Nos falta al menos uno para poder obtener el cuarto, ¿cierto? Y ese lo obtenemos acá, que dice en el... espera un momento. Sí, en este. La cantidad de unidades a vender de escritorios en el primer trimestre es 1.300 y la cantidad a producir es de 1.700. Entonces este valor de unidades a producir ya lo tenemos que es 1.700. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estas dos ecuaciones vamos a utilizar para calcular el inventario final? Está ahí nomasito. Pueden activar su micrófono. ¿Este o este? La primera. Exacto, muy bien, correcto. Entonces dice la fórmula, igual unidades a producir más inventario inicial menos unidades a vender. Eso nos da 500, ¿cierto? Dice el ejercicio, aquí en la primera parte, que el inventario final de la empresa Madermil será un mes, o sea, una tercera parte de las unidades a vender del próximo periodo. Eso quiere decir, en otros términos, que siempre las unidades a vender van a ser el triple del inventario final del periodo anterior. Entonces, podemos obtener este valor simplemente tomando el valor del inventario final del primer trimestre y multiplicándolo por 3, ¿cierto? Bueno, también sabemos por, ¿sí? Por Perigrullo que el inventario inicial
digamos, del segundo trimestre es equivalente al inventario final del primero, ¿cierto? Entonces, ponemos ahí el igual, seleccionamos el inventario final del primer trimestre y tenemos el inventario inicial del segundo trimestre. Tenemos entonces dos valores conocidos y hay dos incógnitas. Ahora bien, nos dice el ejercicio. La cantidad de unidades, la cantidad de unidades a producir de escritorios en el segundo trimestre, estamos en el segundo trimestre, es de 2.000 unidades, ¿cierto? Entonces este valor lo tenemos y son 2.000. Entonces aplicamos la misma fórmula. Como ya hemos aplicado esta fórmula en el primer trimestre, pues lo arrastramos, ¿cierto? Y es simplemente a unidades a producir le sumamos inventario inicial y le restamos unidades a vender. Y en este caso nos da 1.000, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos el inventario final del segundo trimestre, ese corresponde al inventario inicial, en este caso el tercer trimestre, ¿sí? Y eso también, este inventario final también nos va a permitir calcular unidades a vender del tercer trimestre, porque es el triple, ¿cierto?, del inventario final del anterior periodo. Entonces ahí ya tenemos dos valores conocidos, dos incógnitas. Nos dice el ejercicio. En el tercer trimestre, en el tercer trimestre el inventario final se redujo a la mitad respecto al anterior trimestre para ambos productos, ¿sí? Entonces simplemente a este valor del periodo anterior lo dividimos entre 2, ¿cierto? Y tenemos el inventario final. Entonces ahora, ¿cuál de estas dos ecuaciones vamos a utilizar para calcular unidades a producir? La segunda, ¿cierto? La segunda, la de unidades a producir. Muy bien, ok. Entonces, dice la fórmula que tomamos el inventario final, el valor del inventario final, ¿cierto? Le sumamos unidades a vender, como quien dice, vamos para arriba, y le restamos el inventario inicial. Y listo. Ya con esos, como tenemos tres valores conocidos y una incógnita, entonces podemos, por defecto, ¿sí?, por despeje de variables, pues obtener el cuarto valor, ¿cierto? Ahora solo nos falta el cuarto trimestre, ¿cierto? Dice allí, el inventario final, aquí en esta parte, el inventario final del cuarto trimestre, o sea, esto, será igual a la tercera parte de las ventas planificadas, es decir, unidades a vender del primer trimestre, ¿cierto? Entonces, este valor de inventario final va a ser igual al valor de las unidades a vender dividido entre 3, ¿cierto? Y continuamos con los siguientes, los anteriores valores que despejamos, que es el inventario final, corresponde al el inventario final del tercer trimestre corresponde al inventario inicial del cuarto trimestre, y las unidades a vender corresponden al triple del inventario final del periodo anterior, ¿cierto? Entonces ya tenemos tres valores conocidos, nos falta solamente calcular unidades a producir, pero como aquí ya lo habíamos despejado, pues simplemente arrastramos, ¿cierto? Y obtenemos allí unidades a producir para el cuarto trimestre es 1.433. Y aquí en los totales, pues es simplemente la sumatoria, ¿cierto? Del primer trimestre, es decir, de la celda B23 hasta la celda E23. Y así, pues, con las demás filas. ¿Correcto? Ahora hacemos lo mismo aquí con los asientos. Entonces, este inventario inicial nos dice que son 100, ¿cierto? Aquí en esta primera fila de color naranja dice asientos a vender en el primer trimestre 1.600 y a producir 1.900. Entonces, a vender 1.600 y a producir 1.900, ¿cierto? Entonces desconocemos el inventario final, pero pues como hay tres valores conocidos y solo una incógnita, pues lo despejamos. Aplicamos la fórmula de inventario final que dice que el inventario final es igual unidades a producir más inventario inicial menos unidades a vender. Y eso nos da un inventario final de 400. Sabemos por lógica que el inventario inicial del segundo trimestre corresponde al final del primer trimestre. También sabemos que
las unidades a vender corresponden al triple del inventario final del anterior periodo, es decir, este valor por 3, ¿cierto? Nos dice el ejercicio que las unidades a producir, espera un momento, así, la cantidad de, no, este no es, sí, la cantidad de unidades a producir de asientos en el segundo trimestre es de 2.300 unidades, ese valor está dado, 2.300 unidades. Entonces simplemente despejamos. Como esta fórmula es igual a esta, pues lo podemos deslizar a la derecha y obtenemos el valor. Nuevamente volvemos a colocar los valores conocidos. En este caso el inventario final es el inicial del tercer trimestre. Unidades a vender corresponden al triple del inventario del periodo anterior, ¿cierto? Y en este caso dice el ejercicio que en el tercer trimestre el inventario final se redujo a la mitad respecto al anterior trimestre para ambos productos, o sea, tanto escritorios como asientos. Entonces simplemente tomamos el valor del inventario final del segundo trimestre y lo dividimos entre 2, ¿cierto? Nos da 750. Y aplicamos la fórmula para hallar unidades a producir, que corresponde a inventario final más unidades a vender menos inventario inicial. Eso nos da 3.750. Y por último, el cuarto trimestre, pues el inventario final del tercer trimestre es el inicial del cuarto, ¿cierto? Las unidades a vender corresponden al triple del inventario final del anterior periodo, del anterior trimestre, ¿sí? Entonces, este valor por 3. Y nos dice el Profe, qué ejercicio. pena, es que no nos está apareciendo. ¿No le aparece qué? No nos aparece en la pantalla el proceso que estás haciendo, se quedó ahí como, no sé, si le está pasando lo mismo a mis compañeras o solo a mí. Pues ustedes por favor confírmenme si lo están viendo o no. ¿Alguien más? Pueden activar el micrófono. Sí se ve la pantalla de su merced, pero no se ve dónde está diligenciando ahorita, en el otro, en la otra cédula. No se pregunta. Ok, en este momento pueden ver la cédula 1.11, 1.12 y 1.1. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿O no? No, en mi caso no. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Ok, ahí entonces estoy compartiendo. Por favor me confirman si están viendo ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, profe, qué pena, gracias. Ok, perfecto. Bueno, muy bien que me hayan confirmado. Entonces, esto entonces me imagino que no lo vieron. Esto tampoco. Bueno, esto sí lo vieron, ¿no? El del segundo trimestre, ¿o no? El segundo sí, o sea, donde ya no yo dejé de ver fue en el tercer semestre y ya cuando estabas haciendo el del cuarto. Ok, perfecto. Entonces estamos bien para retomar. Entonces, el inventario inicial del tercer trimestre corresponde al final del segundo trimestre. Ahí lo vinculamos. Las unidades a vender corresponden a 3 veces el inventario final del anterior periodo, ¿cierto? Ahí lo estamos viendo. El inventario final, dice allí el ejercicio. En esta parte dice, en el tercer trimestre el inventario final se redujo a la mitad respecto al anterior trimestre para ambos productos. Entonces vamos a tomar el valor del inventario del anterior periodo, el anterior trimestre, y lo dividimos entre 2. ¿Cierto? Eso da 750. Y aplicamos la fórmula, la ecuación, que es el valor de inventario final más unidades a vender menos inventario inicial. ¿Cierto? Eso nos da 3.750 unidades a producir en el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre, entonces, nuevamente, tomamos el valor del inventario final del anterior trimestre. Las unidades a vender corresponden al triple del inventario del anterior periodo. Y este valor no los dan, porque dice acá,
el inventario final del cuarto trimestre será igual a la tercera parte de las ventas planificadas del primer trimestre, o sea, unidades a vender del, para ambos productos. Entonces, igual que hicimos con el anterior, ponemos el igual, marcamos unidades a vender del primer trimestre y lo dividimos entre 3, ¿cierto? Y por defecto, ¿sí? Aplicamos nuevamente la fórmula, que es inventario final más unidades a vender menos inventario inicial. Eso nos da unidades a producir, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos allí el resumen de presupuestos de producción. ¿Qué hicimos aquí? Simplemente yo marqué estos valores, ¿sí? O sea, puse igual y seleccioné en este caso la celda B26 y luego lo arrastré, ¿sí? Ahí está. O sea, como quien dice esto que está acá, ¿cierto? Lo seleccioné y lo puse acá. Y lo mismo con las unidades a producir de asientos. También como que los llamé o los relacioné, ¿sí? Aquí en esta fila 40, ¿cierto? Y esa cédula se llama resumen de presupuestos de producción de escritorios y asientos. Están solamente las unidades a producir, ¿cierto? Bueno. Luego dice el ejercicio, presupuesto de consumo de materia prima directa. Para conocer el presupuesto de consumo de materia prima directa se debe tener la ficha técnica de producción de consumo y costos estándar. En la ficha técnica debe decir, o sea, especificar las materias primas que se consumen con la cantidad y el precio unitario, que ahí lo tenemos. Entonces para producir una unidad necesitamos 1.5 metros de madera, 20 unidades o sea, 20 puntillas, 2 bisagras y 10 gramos de pintura, ¿sí? Y el valor unitario de cada una de estas unidades, ¿sí? Valores unitarios para cada una de estas cantidades, ¿ok? Y el costo total, pues es simplemente multiplicar la cantidad por el valor unitario. ¿Sí? Y eso nos da el costo total, en este caso 34.250. Y lo mismo aquí para el de asientos. Entonces la cantidad de madera que se necesita para un asiento es de 1 metro, la cantidad de lona es medio metro, ¿sí? O sea, 0,5 metros. Espuma son 2 metros, hierro son 250 centímetros, soldadura son 2 unidades de soldadura y pegantes son 150 gramos, ¿cierto? Y esto tiene pues su valor o precio unitario, ¿cierto? Aquí todavía nos falta bajar, aquí está simplemente multiplicado, entonces lo arrastramos porque pues está multiplicando y obtenemos ahí el total, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos estos dos. Ahora tenemos la cédula 2.21 de presupuesto de consumo de unidades de materiales para la producción de escritorios. Yo les puse allí unos comentarios. Dice, se obtiene multiplicar la cantidad de unidades a producir de escritorios durante el primer trimestre, en este caso 1.700, que es el valor que tenemos aquí arriba, ¿sí? 1.700, ¿sí? Unidades a producir de asientos en el primer trimestre, por el costo, ¿cierto? Por la cantidad unitaria de materia prima, en este caso 1.5 metros de madera que se consume, que ese valor lo dimos o estaba dado aquí en esta tabla o en esta cédula 2.11, ¿cierto? Este 1.5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Simplemente vamos a multiplicar, pero entonces yo les aconsejo lo siguiente. Como el valor de las unidades a producir está en una fila, ¿sí? O sea, en esta, entonces cuando vayamos para que de una vez nos arroje los valores correctos, miren, por ejemplo, aquí en la fórmula, ¿sí? En la barra de fórmulas, que el simbolito este de pesos significa que va a tomar esa fila o esa columna como fija. Entonces, como yo tengo la información, va variando en cada una de las filas, es decir, en B, C, D y E, pero la fila sí está fija, entonces eso lo puedo escribir o denotar de esta forma. B no tiene adelante un símbolo de pesos, entonces va a poder cambiar, va a poder modificarse, pero la fila 39 que tiene a mano izquierda, ¿sí? Un símbolo de peso, significa que sí va a dejar fijo esa fila 39. Entonces, eso que es las cantidades a producir en este caso de asientos, de escritorios,
lo multiplico por la cantidad de material que necesito, en este caso 1.5. Esta información está dado es en una columna, ¿cierto? Entonces, como está dado en una columna, yo quiero que la columna B, ¿sí? Tiene ahí el simbolito pesos a la izquierda del B, le dejo ahí ese simbolito para que no me cambie la columna B, pero el 51 si está libre, significa que va a poder variar, va a poder ser, cuando yo lo arrastre hacia abajo, va a poder ser B52, 53, 54 y no más, ¿cierto? Entonces, no siendo más, ya después de que he establecido eso, simplemente lo arrastro a mano derecha, ¿sí? Y me tiene que dar los mismos valores. Y ya después de que lo he corrido a la derecha, lo bajo y me da los mismos valores, ¿sí ven? Por eso es importante conocer en Excel lo que son el manejo de estos simbolitos que pueden indicar que esté fijo, o uno puede, digamos, indicarle a Excel que uno quiere que, por ejemplo, en este caso, la fila que se mantenga fija sea la 39, ¿sí? Y antes digamos, del asterisco, ¿sí? Y en esta segunda parte, que lo que esté fijo sea la columna B. En cambio, las filas sí puedan variar, ¿ok? Como para facilitar los cálculos. Bueno, entonces ya tenemos ahí el valor del presupuesto de consumo de unidades de materiales, ¿cierto? Para cada uno de los 4 trimestres y el total. Y lo mismo hemos hecho, pues, con los asientos. Y ahí está también digamos, la indicación, el comentario, ¿cierto? Pero en este caso para asientos. Y luego en esta última cédula, que se llama cédula de presupuesto de consumo de unidades de materiales para producción de escritorios y asientos, entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente lo que hemos hecho es tomar y unificar esta información. Miren que yo les coloqué en color verde la madera, ¿cierto? Porque resulta que si yo como voy a fabricar esos dos productos y yo obviamente soy un solo productor, entonces yo necesito saber cuánta madera para los dos productos necesito. Entonces simplemente en este elemento pues de la madera, yo he sumado el valor en este caso del primer trimestre, que son 2.550 o que corresponde a la celda B74, le he sumado el valor también del primer trimestre, pero en este caso para la producción de asientos, ¿sí? Del elemento madera, que en este caso son 1.900 y que corresponde a la celda B84, ¿sí? Y ya teniendo eso, pues lo arrastro, ¿sí? Para los demás periodos. Y esto es simplemente, estas demás filas es simplemente organizar o poner en orden, ¿sí? En orden ascendente. Lo de digamos, estos 4 elementos son los primeros que aparecen acá. Esos 4 materiales, ¿sí? Madera, puntillas, bisagras y pinturas, son los mismos que están acá, ¿cierto? Y luego, para los asientos, pues he agregado estos 5 que son lona, espuma, hierro, soldadura y pegante, ¿cierto? Y pues ya tengo los totales, ¿cierto? De materiales para la producción tanto de escritorios como de asientos para el año. Este es el total anual, ¿cierto? Bueno, ahora vamos al ejercicio de presupuesto compra de materiales. Dice, ejercicio de presupuesto compra de materiales. La empresa Madermil S.A. tiene los siguientes datos iniciales de producción. Nota, la empresa tiene materia prima, es decir, madera, por valor de 1.375.000. ¿Sí? Entonces este total es 1.375.000. ¿Cierto? Que hay en existencias iniciales. El 58,85% está separado para realizar escritorios. Entonces nos está diciendo ahí, tome el valor total, ¿sí? de madera y a eso lo multiplicamos por 58,85%, que lo podemos observar aquí tanto en la celda como en la barra de fórmula, ¿cierto? Y le damos Enter. Y para asientos, pues también tomamos el total, ¿sí? Y lo multiplicamos por, como dice allí, en esta parte, 41,15%, que es el remanente, ¿no? Lo que falta para completar la unidad, 41,15%. Y listo, ya tenemos entonces la proporción de cada uno. Ahora bien, lo demás
¿sí? Pues va dependiendo si está discriminado entre escritorios y asientos. Entonces, en este caso, bueno, primero tenemos que sacar el total, ¿no? Es multiplicar saldo por costo. Entonces, saldo por costo será esto por esto, ¿sí? Y lo arrastramos. Ya. Sí, ahí tenemos el total. Entonces, dijimos que los primeros 4 elementos son de escritorio. Entonces, tomamos aquí el valor de puntillas y lo arrastramos hasta pintura, ¿cierto? Pero para lona, entonces lo ponemos en la siguiente columna, que es la de asientos, ¿sí? Ponemos el igual, tomamos ese total, que en este caso es 66,000, y lo bajamos. Y listo, ya tenemos entonces el total, ¿sí? Digamos el saldo inicial para escritorios y para asientos, ¿sí? Discriminando pues los materiales que son necesarios para cada uno. Y este 1.375.000 pues lo hemos dividido en una proporción para escritorio y una proporción para asientos. Luego hice el ejercicio. El saldo final de materia prima de un trimestre será la provisión de un mes del próximo trimestre de consumo de materia prima, teniendo como premisa que cada mes de los trimestres será igual. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Bueno, ahí le desactivé a Yanira, pues porque se estaba interrumpiendo. Ok. Entonces, dice allí, el saldo final de materia prima de un trimestre será la provisión de un mes del próximo trimestre, ¿sí? Entonces, por eso he utilizado estos colores verdes, ¿sí? Ok. Miren, por ejemplo, dice allí, este valor, por ejemplo, de 5.300 lo tomé de la anterior pestaña, ejercicio presupuesto de producción, ¿cierto? Pero para el primer trimestre es ese valor dividido entre 3, ¿sí? Y, pues y después lo arrastramos, ¿cierto? El saldo inicial fue el que calculamos, ¿sí? Este saldo inicial que está acá, ¿sí? De material, pues simplemente lo llamé y lo referencié y luego lo bajo y me está copiando pues estos mismos valores, ¿cierto? Luego el consumo, dice allí, por eso le dejé una nota. La cantidad de materiales que se consumirán para la elaboración de escritorios y asientos durante el primer trimestre, ese que estamos elaborando, se toma de la cédula 2.3 en la pestaña ejercicio presupuesto de producción, ¿sí? Podemos ir a buscarlo. En este caso sabemos que empieza por 4.450 y está en la celda B96. Entonces vamos para que se nos facilite. Ah, pues aquí está este valor, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos elaborando cédulas resumen, ¿sí? Para facilitarnos los cálculos, ¿sí? Entonces este valor lo hemos tomado de ahí. Miren que está igualito, ¿sí? Lo hemos llamado y luego lo deslizamos el cursor y miren que son los mismos valores, ¿cierto? Entonces ya tenemos el saldo inicial, el consumo y el saldo final del primer trimestre. Este valor de las compras, ese ya yo se los di, ¿sí? Ese ya yo se los di. Entonces ese no lo tienen que pues sacar de ningún lado porque ese valor ya está dado. ¿Ok? Bueno, ahora para el segundo trimestre, entonces tomo este valor, ¿sí? ¿De dónde lo tomé? De este saldo final, ¿cierto? Miren que es igual. El saldo final del primer trimestre es el inicial, en este caso, del segundo trimestre. ¿Mm? El consumo lo tomé también de la cédula 2.3 del ejercicio presupuesto de producción, que vemos allí que empieza por 5.300 y corresponde a este, ¿cierto? Bueno, y este simplemente pues lo deslizamos y pues da lo mismo. Ok. Ahora, el saldo final de materia prima del segundo trimestre equivale a una tercera parte de la materia prima consumida en el tercer trimestre. Entonces, como quien dice, cuando vaya a sacar este saldo final, primeramente saco el consumo, ¿sí? Y luego lo divido entre 3. O sea, el consumo del siguiente periodo, en este caso el tercer trimestre, pero yo lo divido entre 3, ¿sí? Y pues lo arrastro. Ya, listo. Esta compra, al igual que en el anterior trimestre, este valor de lo que se va a comprar ya está dado. Digamos que la empresa ya lo determinó.
Lo mismo hacemos entonces con el tercer trimestre, ¿sí? El saldo final del segundo trimestre es el inicial del tercer trimestre. Este valor de consumo lo hemos tomado de acá, empieza por 7.500, que es este, ¿cierto? El final, lo mismo que el anterior, es una tercera parte de este consumo, ¿sí? Y este valor de compra ya está dado. El saldo inicial, pues es el final del anterior, ¿sí? Entonces tenemos consumo, saldo inicial, saldo final. Este saldo final, como ustedes no lo podían calcular porque no conocen o no existe un quinto trimestre, pues yo se los di, ¿cierto? Y el valor de la compra, bueno, en este caso yo lo que hice fue multiplicar por 3 este valor de saldo final, multiplicarlo por 3, y eso es similar, si no estoy mal, es aproximadamente 3 veces el saldo final, lo que se ha comprado en cada uno de los anteriores trimestres, aproximadamente, 3 veces, ¿ok? Bueno, ahora nos falta calcular el total de compra de materiales. ¿Ustedes qué creen que se coloca ahí? Oigo, los oigo. ¿No? Pues simplemente traemos los valores de compra de los anteriores trimestres, o sea, como quien dice la columna, ¿sí? Del primer trimestre, ¿sí? Más esta, más esta, más esta que tengo al lado. Y listo. Ah, no los agarró por lo que no le pusimos paréntesis. Bueno, pongámoslo entonces separado por suma. Usémoslo entonces con funciones, suma. Entonces, esto cerramos, más suma, este de acá, cerramos, más suma, este de acá, cerramos, más suma, y este que tenemos al lado. Cerramos y enter. Y ahí tenemos el valor. Ay, pero yo le puse en uno solo. Me equivoqué. Vamos a volverlo a hacer. Pero esta vez solamente con el primer valor, que ahí me confundí. Entonces, este más este más este más este. Claro, porque es para madera, obviamente. Y luego lo arrastramos y listo. Compra de materiales. Ahora dice, la cédula 2.7, resumen del presupuesto de compra de unidades de materiales por trimestre. ¿Ustedes qué creen que toca hacer allí? Simplemente mover, ¿no? Mover la información. Mover la información por trimestres y fíjense que este valor va a ser igual a este. Entonces empezamos. El tercer trimestre, la compra es este acá. Le damos ahí un enter y lo podemos arrastrar. Listo. Luego el segundo trimestre lo mismo. Y lo arrastramos. El tercer trimestre lo mismo. Y lo arrastramos. Y el cuarto trimestre lo mismo. Y nos van a dar los mismos valores, ¿cierto? Obviamente. Bueno. Por último, dice allí, aquí en azul, el 58,85% de la madera está destinado para realizar escritorios y el 41,15% para realizar asientos. Entonces, con esa información vamos a elaborar la cédula 2.8, que es presupuesto de saldos finales y costo de materiales, ¿sí? Entonces, este saldo final, ¿sí? Lo hemos tomado en este caso, de la celda D69, es decir, el saldo final, que es este que está acá, el del cuarto
el del cuarto trimestre. Está acá. ¿Ok? O sea, el 776, ¿sí? Del cuarto trimestre es el saldo final del año, mejor dicho, ¿sí? Entonces lo tomamos y lo arrastramos. Ahí está. Costo unitario. ¿Ustedes se acuerdan dónde está el costo unitario, cierto? El costo unitario de la madera está por acá arriba. Aquí está, costo unitario de la madera. Entonces le damos Enter y lo arrastramos hacia abajo. Listo. El total es simplemente multiplicar. Ya yo lo tenía relacionado, hay que multiplicar. Entonces, pues él nos arrojó los valores totales. Y ahorita lo voy a separar. Madera, como lo necesito madera tanto para elaborar los escritorios como los asientos. Entonces tomo el valor total, igual que le hice en el inicial, y lo multiplico por el 58,85%. Y me da la proporción de madera para escritorios, y la proporción para asientos es también el total de madera multiplicado por la diferencia, que es 41,15%. Listo, ya tengo entonces la proporción de madera para cada uno de sus productos, y luego discrimino para cada uno de los materiales. Entonces, puntillas, pues la necesito es para el escritorio hasta la pintura, ¿cierto? Y para los asientos necesito es a partir de la lona, el total de presupuesto para lona, y lo bajo hasta pegante. Y ya, tengo allí entonces el total, ¿sí? Digamos, el total de presupuesto, de saldo final, tanto para escritorio, pongámoslo con sus colorcitos respectivos, para asientos y para escritorios, ¿cierto? Y por último, digamos, este es como un presupuesto de compra de materiales 2, segunda parte. Entonces dice el ejercicio de cambio de precios unitario de compra. Aquí es cuando hay un cambio en los precios de compra, que también obviamente eso sucede. Entonces dice, para calcular el valor de compra unitario de las materias primas de madera, pintura, lona, espuma y hierro, que se los he colocado en color azul para facilitarles, ¿sí? Se tiene presupuestado que subirá para el inicio del segundo trimestre un 5%, ¿sí? Y para el inicio del cuarto trimestre otro 5%, ¿sí? El primer trimestre será igual al valor inicial, ¿cierto? No, el primer trimestre no, ese era el segundo trimestre, ¿cierto? El segundo. El segundo trimestre será igual al valor inicial, ok. Y el tercer trimestre será igual al segundo trimestre. Ok, listo. Ah, no, mentira, eso está bien. No, eso está bien. Y el cuarto trimestre tiene un incremento del 5%. Sí, ahí está bien. Bueno, las demás materias primas no tendrán cambios en los precios unitarios de compra. Seguirán igual al valor inicial todo el año. Para poder manejar de manera sencilla los cambios en los precios, se realizará una cédula de precio unitario de compra de materia prima por trimestre. Entonces, en este caso, vamos a hacer los incrementos del 5% para el segundo trimestre, ¿sí? Entonces, tomamos aquí el valor de madera y lo multiplicamos por 1 más este valor de la celda. Vamos a ponerlo fijo con F4, ¿cierto? Siempre que le ponemos F4, él nos coloca el simbolito de pesos tanto delante, o mejor dicho, antes de la letra, ¿sí? Digamos de la columna, como antes de la fila, en este caso de la 15, ¿sí? Y pues si lo queremos cambiar, simplemente lo marcamos y lo borramos, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, que quede fijo la fila, perdón, la columna C, ¿sí? Pero que vaya cambiando el valor de la columna sea fija C, pero el valor de la fila vaya cambiando, lo podemos dejar así. Pero como en este caso lo queremos fijo todo, pues lo dejamos así, como simplemente dándole una vez F4.
o también le podemos dar otra vez F4 y él nos va entonces mostrando otras alternativas, que es como, por ejemplo, si quieren hagámoslo de una vez, para que ustedes vean. Él entonces nos da dando, mire, también está la opción de que quede fijo la fila, ¿sí? Pero se pueda mover o cambiar la columna, y si lo volvemos a espichar, entonces al revés, queda fija la columna y se puede mover o cambiar la fila, ¿sí? O lo ponemos como estaba inicialmente, que no tenía nada fijo, o lo volvemos a presionar y nos muestra tanto la fila como la columna fijos, ¿cierto? Bueno, cerramos, le damos Enter. En este no hubo ningún cambio, entonces no hubo ningún incremento, entonces ponemos igual, lo mismo para bisagras, ¿tá? Pero para los demás, pintura, lona, espuma, hierro, sí hubo incremento del 5%, entonces tomamos este valor del primer trimestre y multiplicamos por 1 más este 5%, lo queremos fijo, ¿sí? Cerramos y ya teniendo esa fila con ese incremento del 5% fijo, lo arrastramos, ¿sí? Nos va a dar, por supuesto, superior. Y estos que no están en color azul, pues tienen el mismo valor en el segundo trimestre, ¿cierto? Y listo. Nos dice que, bueno, decía que el primer trimestre será igual al valor inicial, es porque, ya me acuerdo, es porque estos valores los hemos tomado de este ejercicio de compra de materiales 1 exactamente aquí en esta cédula de saldo inicial y costo de materiales iniciales en la parte correspondiente a costo unitario. Eso es, sí. Qué pena que me había olvidado. Bueno, en el tercer trimestre dice allí, no hubo incremento, ¿cierto? En el tercer trimestre no hubo incremento, porque dice allí incluso el tercer trimestre será igual al segundo trimestre. Entonces, simplemente tomamos este valor o estos valores, ¿sí? Del segundo trimestre, precio unitario del segundo trimestre, y lo arrastramos, ¿cierto? Ahora, en el cuarto trimestre sí hubo un incremento del 5% en los que están de color azul. Entonces, ponemos el igual, ponemos el valor del tercer trimestre, multiplicamos por, abro paréntesis, 1 más, este 5% lo coloco fijo con F4, cierro el paréntesis, le doy Enter. Estos dos que no tienen incremento, pues simplemente referenciarlos, ¿sí? Anualmente. Y listo. Y aquí se empieza nuevamente el incremento. Entonces tomo el valor o el referencio a la celda, lo multiplico por, abro paréntesis, 1 más este 5% incremento, le presiono el F4 para dejarlo fijo, tanto en fila como en columna. Cierro, presiono Enter y ahora que ya lo tengo referenciado, lo bajo, ¿sí? Todos los de color azul que tienen ese incremento del 5%. Y los demás pues no tienen incremento, entonces simplemente los referencio con respecto a los del tercer trimestre. Y listo, ¿cierto? Ya entonces tengo precio unitario para cada uno de los trimestres, ¿sí? Presupuesto de precio unitario de compra de materiales por trimestre, ya lo tengo ahí. Ahora dice el ejercicio, el precio unitario de materia prima debe ser traída de la cédula 2.63 para cada trimestre y las cantidades de la cédula 2.7 resumen del presupuesto de compra de unidades de materiales por trimestre. Entonces eso está en ejercicio presupuesto de compra de materiales, ¿ok? Entonces, el precio unitario, dice allí, debe ser traída de la célula 2.63 para cada trimestre. Entonces, vengo aquí, ¿sí? Aquí exactamente, ¿sí? Precio unitario, primer trimestre, lo selecciono y le presiono Enter. Lo tenía ahí mismito, ¿cierto? Pero las cantidades, ¿sí? Esas sí las tomo de el ejercicio presupuesto de compra de materiales en la cédula 2.7. Entonces, coloco el símbolo igual para referencial, me vengo para acá, busco la cédula 2.7, que está acá, ¿sí? Y que ya está discriminado por trimestres, tomo el elemento o el material madera, ¿cierto? Y lo arrastro. Y listo. Y él automáticamente, pues como yo lo tenía referenciado que me multiplicara cantidad por precio, pues tengo el valor total de compra para el primer trimestre.
Hago lo mismo entonces para el segundo trimestre. Empecemos siempre con el precio que ya está dado aquí en esta misma pestaña, ¿cierto? El precio unitario. Doy doble clic para que me llene los demás campos. Y la cantidad sí la traigo de ejercicio presupuesto compra de materiales 1, aquí en el segundo trimestre. Solo selecciono la primera fila y después lo arrastro. O le doy doble clic, bueno, lo que deseen. Ahora hacemos relacionamos o referenciamos el precio del tercer trimestre para el material madera, ¿cierto? Le damos doble clic para que nos rellene las demás filas. Y esta cantidad también la traemos del ejercicio presupuesto de compra de materiales 1 del tercer trimestre. Le damos doble clic y él nos rellena los demás campos. ¿Ok? Luego venimos a el del cuarto trimestre. Bueno, este es igual. Llamamos entonces el precio unitario, que el cuarto trimestre es 6.064 para madera. Le damos doble clic para que nos rellene los demás campos. La cantidad también la buscamos del ejercicio presupuesto compra de materiales. Aquí en el cuarto trimestre le damos doble clic para que nos rellene. El valor total de compra él lo multiplica, ¿sí? Porque ya estaba ahí pues digamos que la operación, la multiplicación. Y el total de compra anual es simplemente coger, digamos, el valor total comprado del primer trimestre de madera, que es este, sumarle el del segundo trimestre, sumarle el del tercer trimestre y sumar el del cuarto trimestre. Y luego ya teniendo el primero, pues le damos doble clic o lo arrastramos y él nos calcula para los demás materiales y también obtenemos, digamos, el total, ¿sí? Ok. Bueno, ahora vamos a rellenar este que es la cédula 2.71, que es costo de compra de materiales por producto. Ok, por producto. Entonces, aquí tomamos, bueno, está aquí en color verde, en donde nos especifica los porcentajes que se necesitan de madera tanto para escritorio como para asiento, ¿cierto? Y este total compra anual, pues ya lo tenemos igual, ¿sí? Ya ese valor lo habíamos calculado acá, pues simplemente lo referenciamos. Pues mire, estos valores vienen de acá, aquí simplemente lo bajo y ya tengo esos valores. El de la madera, sí, entonces digo, mire, este total de compra anual, yo voy a utilizar para escritorios el 58,85%, ¿sí? Y para asientos voy a tomar el restante, que es 41,15%. ¿Sí? Al igual que la anterior cédula, pues la parte de escritorios, pues son los primeros cuatro materiales, ¿sí? Entonces arrastro hasta pintura y a partir de lona, pues para asientos. Entonces tomo este total, ¿sí? Lo referencio y luego lo bajo. Y listo. Ahí entonces tengo compra de materiales, ¿sí? La cantidad de materiales que se requieren para fabricar escritorios es 211.655.082 y para asientos requiero un presupuesto de 236.506.198. Ahora viene la cédula resumen, el 2.81, resumen de costo total de compra de materiales, ¿sí? Entonces aquí simplemente voy a discriminar por trimestres, ¿cierto? Entonces, nada, es llamar lo del primer trimestre, el total de compra de materiales, ¿sí? Que es este. Bueno, pues en este caso solo tomamos la fila correspondiente a madera, ¿sí? Y luego le damos doble clic. Listo. Luego ya, buscamos o referenciamos el valor de madera para el segundo trimestre, pues el valor total de compra, ¿no? Que sería este. Ay, perdón. Este. Le damos enter y luego le damos doble clic. Para el tercer trimestre buscamos el valor total de compra de madera el tercer trimestre, que fue este de acá. Le damos enter, le damos doble clic. Y llamamos el del cuarto trimestre, que está aquí arribita.
y le damos doble clic. Y listo, ya tenemos entonces el total anual, ¿sí? Por materiales y también discriminado por trimestre para fabricar tanto escritorios como asientos. Ahora esta otra cédula que es la 2.811, que es el presupuesto de compra de materiales para escritorios. Para escritorios. ¿Okay? Entonces aquí simplemente es de esta cédula que teníamos acá arriba, que es de resumen de costo de compra de materiales, pues simplemente a tomar los valores de los 4 materiales, los 4 primeros materiales. Sencillo, ¿cierto? Entonces está, bajo acá y luego arrastro a la derecha. Y listo. Y lo mismo hago con asientos. Y unos dirán, ay, pero este tiene madera y este tiene madera. Es correcto. Yo no he terminado acá. Ahorita voy a tomar el valor, pero ahorita lo multiplicamos para que cada uno le corresponda su proporción, ¿cierto? Ok. Okay. Aquí de una vez vamos a hacer la multiplicación. Entonces, esto por, como es para cientos, es esta celda, ¿sí? Y la dejamos fijo con F4. Damos Enter y lo arrastramos. Ah, listo. Y para madera nos faltaba, multiplicamos por este porcentaje, lo ponemos fijo con F4, le damos Enter y lo arrastramos. Ah, listo. Y ahora para estos otros materiales, pues eso sí los tomamos, porque esos son exclusivamente para los asientos, pues lo tomamos de acá, que es a partir aquí de la lona. ¿Cierto? Bajamos o arrastramos hacia abajo y luego arrastramos hacia la derecha. Y listo. Y pues este es referenciando estos totales, ¿sí? Este total, digamos, de materia prima para asientos lo hemos referenciado acá, ¿sí? Lo hemos tomado de acá. Y lo mismo el de los asientos, pues los hemos tomado de acá. Este se llama la cédula 2.83, que es de presupuesto de compra de materiales por producto. ¿Ok? Bueno, muchachos, espero que esto les haya servido simplemente como, ¿sí? Como una pequeña práctica de lo que ocurre en las empresas manufactureras. Este ejemplo es simplemente con 2 productos, pero ya cuando se manejan más cantidad de productos, pues eso ya la cantidad de cédulas presupuestarias se incrementa y muchas veces se ponen límites como por archivo. Entonces, por ejemplo, que para un archivo se pueden manejar hasta, no sé, 20 o 30 pestañas. Y así entonces una persona se encarga de tales productos. Y así entonces se van como distribuyendo la carga. Digamos, esto es para una empresa no muy grande, ¿no? Ya una empresa que fabrique, no sé, más de 100 o 200 diferentes variedades o líneas de producto, pues ahí sí es más recomendable que utilice un software especializado como un ERP, el módulo de producción. Pero si son unas empresas pequeñas que no fabrican una gran variedad de productos, pues pueden utilizar Excel, como lo hemos visto en este momento. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, Muchachos, ¿no? profe, gracias. Ok. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos por haber asistido. Recuerden entonces, por favor, continuar desarrollando la actividad del paso número 3, ¿sí? La actividad colaborativa. Yo veo que ya muchos han participado y van bastante adelantados, pero hay algunos que todavía les falta un poco. Recuerden entonces, bueno, con mucho gusto, Luzmila. Recuerden entonces, en la conclusión, por favor, plantear algunas alternativas para mejorar ese indicador de margen operacional, ¿sí? Que está, bueno, ustedes ya la gran mayoría lo calcularon, está por debajo del 10%, ¿sí? Entonces, debería una empresa, y eso que es sin restar impuestos, ¿sí? Entonces, ese margen debería ser mucho mayor, ¿sí? Se pueden plantear alternativas tanto para reducir esos costos de marketing como de distribución,
como simplemente reducir los costos, por ejemplo, los costos indirectos, ¿sí? Échenle ojo a los costos indirectos y van a ver que están siempre un poquito alticos, ¿ok? Entonces plantean algunas alternativas para mejorar o para reducir esos costos o para incrementar los ingresos y con ello poder mejorar aumentar ese margen operacional, ¿ok? Bueno, feliz noche para todos y pues nada, espero entonces que todos puedan culminar en forma exitosa su actividad colaborativa de aquí al domingo. Bueno, feliz noche. Muchas gracias a todos. Ok, feliz Feliz noche. noche, profe, gracias. Feliz Ok, noche, compañeros. feliz noche para todos. Hasta luego.